paz de Jesucristo, mis amados hermanos, amigos y todos los que por la gracia de Dios pueden oír esta meditación. Los saludo con la paz de Jesucristo. A mi preciosa congregación, bendiciones siempre en el nombre del Señor Jesús y a todos los hermanos, todos bendecidos. Estamos entrando ya en el final de este año 2021, todos contentos, todos felices, siempre recordando todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, todas sus bendiciones. El Salmo 103 dice, no olvides ninguno de esos beneficios, siempre para agradecer a Dios con la esperanza, con la fe, con la convicción de que en el 2022 lo mismo el Señor estará cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días. Todos los días está Él con nosotros. Quizá no lo notamos, pero Él dijo, estaré con vosotros, estoy con vosotros todos los días. Aleluya, gloria sea al Señor. Es para dar gloria a Dios, bendito sea su nombre. Esta tarde, hoy es miércoles 22 de diciembre y tenemos nuestra meditación, gracias a Dios, que nos da la oportunidad de poder traer la meditación de la palabra del Señor. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por todo bien que recibimos de ti, por la salud, por el consuelo, por la salvación que nos has dispensado, por Jesucristo, por la esperanza viva, Señor. Te doy gracias por todo lo bueno que viene de ti, Señor. Presento a los hermanos que están enfermos. Hemos pedido que recibimos la sanidad para ellos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Nos presentamos ante ti. Amén. Y aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este día bonito, un día bastante soleado, qué bueno. Poco de frío, pero así es. Gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios por todo. Todo es lindo, todo viene de sus manos. Entonces, hermano, tenemos para hoy las lecciones que estamos estudiando acerca de los sacrificios principales que Dios prescribió por medio de Moisés a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Entonces estamos estudiando los sacrificios, la expiación por el pecado. Quiero leer entonces unos versículos aquí en Levítico, capítulo 5 de Levítico. Si usted pues tiene la Biblia a la mano, entonces puede abrir conmigo, capítulo 5 de Levítico. Voy a leer unos versículos, quizás hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, sino después lo llegaré a saber, será culpable. Y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas,
confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Rociará de la sangre la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Adelantémonos un poquito, versículo 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Bueno, al leer todas estas ritos, ceremonias y la manera como se le había ordenado al sacerdote que seguía bien la cartilla como Dios lo había dicho, entonces nosotros nos damos cuenta de cómo era ese sistema de sacrificio por los pecados. La ley dictada por Dios a Moisés fue un sistema disciplinario, un sistema de castigo y de prohibiciones que apuntaba o que tenía la intención de llevar a Israel, al Israel de Dios, el Israel que, acuérdense, era un pueblo bajo el gobierno de Dios, de llevarlo a la santidad y a la comunión con Dios. Desde el principio en Horeb, cuando el pueblo llegó al Sinaí, Dios le dijo a ellos que tendrían que ser santos, porque Él es santo. Me habréis de ser santos porque yo soy santo. Pero claro, que ellos eso para ellos era difícil o imposible de cumplir. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne, porque requería el ejercicio de su control para poder satisfacer, y aún así no alcanzaban a satisfacer la demanda de la justicia. Por eso Dios se encerró. En el capítulo 8 de Romanos miramos que, explicando el apóstol Pablo, dice, capítulo 8 de Romanos, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, es decir, justificar o quitar el pecado y librar de la muerte, la ley no lo pudo hacer. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque era débil por la carne. Entonces Dios por eso envió a Jesucristo. Dios se encerró en el lugar santísimo, ustedes saben, porque quería estar en medio de ellos y ordenó ese sistema de sacrificios para expiar las desobediencias y los pecados que prescribían en la ley, y así garantizar la presencia de Dios y la comunión con el pueblo y con el adorador que traía la ofrenda. En el capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo, pues lo estuvimos estudiando, nos explica el propósito de esa ley y de todos esos ritos y de todos esos sacrificios. Dice que
la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, las transgresiones llegaron a ser muchas. De manera que Dios, en su misericordia y en su gracia y de acuerdo a sus propósitos y promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, ordenó ese sistema de disciplina y ese sistema de castigos y ese sistema de sacrificios. Así que el hombre era incapaz, el israelita fue incapaz, lo sabemos, de cumplir la santidad de Dios, y Dios nos encerró hasta que llegara el cumplimiento del tiempo, o sea, hasta que se cumpliera el tiempo en que llegara la promesa, o sea, el Redentor, el Mesías, el que daba la vida, el vivificador, el Redentor, el Mesías, y cosa para darle al hombre, a su pueblo, lo que la ley no podía hacer. Entonces dice el versículo 23 de Gálatas, en el capítulo donde estamos, capítulo 3, capítulo 3, dice: antes que viniese la fe vino cuando Cristo vino a cumplir la ley. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la ley llegó a ser como una cárcel. La ley llegó a ser como un confinamiento. Un confinamiento es cuando una persona está en la cárcel. ¿Y para qué? Para poder que Dios encerró a todos sus escogidos, a la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, para luego, cuando viniera Cristo, revelar la fe y por la fe entonces alcanzar la salvación, la liberación del pecado. Entonces la ley fue un ayo, dice aquí, versículo 24. La ley, de manera que la ley que se le dictó a Moisés, ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador. Un ayo era regularmente un esclavo que cuidaba a los que habían de ser herederos, los llevaba a la escuela, es decir, tenía un cuidado especial de ellos porque eran los herederos. Bueno, eso fue lo que fue la ley para el pueblo de Israel, un ayo o un guiador, un esclavo, por aproximadamente 1500 años. La ley era un sistema férreo de disciplina y de muerte para los transgresores. Quiero que usted entienda eso, que era un sistema de disciplina férreo, un sistema serio, solemne delante de Dios. Entonces, para no extender tanto, esto se aplicaba, ese sistema de expiación, se aplicaba a ciertas ofensas, no a todas las ofensas. Ofensas que estaban contra Dios, pero que Dios, ya fueran inconscientes o conscientes, hacían esas ofensas. El israelita, Dios proveyó un sistema de expiación o un sistema de sustitución en que una víctima inocente pagaba, porque la paga del pecado es muerte, pagaba con su vida el pecado de ese pecador.
Me va siguiendo. Había por lo menos 16 ofensas que no admitían redención, que no admitían expiación. Eran ofensas que se aplicaba la pena capital irremisiblemente. Es decir, que el que la hacía tenía que morir irremisiblemente. Se aplicaba la pena de muerte. Desde muy temprano en la historia de la humanidad, Dios decretó que el asesinato, el homicidio, tenía que ser pagado, tenía que ser castigado con la misma vida del que asesinaba. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, el que a cuchillo mata, a cuchillo muere, una vida por la otra. Eso, desde muy temprano, eso está en Génesis 9:6. Ese código o esa ley de castigo de muerte por esas ofensas, Dios las incluyó en la ley, en esa ley que le dio a Moisés, según Números 35. Entonces habían otra cantidad de delitos que eran irremisibles, tenían que morir. Por ejemplo, el secuestro era castigado con la pena de muerte. Eso está en Éxodo, si quiere apuntar, Éxodo 21:16. El que le robaba al padre o a la madre, o el que maldecía al padre o a la madre, o el que los hería, el que los atropellaba, muerte segura, esa no tenía remisión. Con él afuera a morir apedreado. Eso está en el mismo Éxodo 21. El hijo contumaz, el hijo rebelde, incorregible, también a la muerte. Deuteronomio 17. La idolatría era castigada con la muerte. En Éxodo 22. El que no guardaba el sábado, el que no guardaba el día de reposo, si lo cogían haciendo obra, ese lo castigaban con la muerte. Levítico 24. El falso profeta también lo castigaban con la muerte. Deuteronomio 13. El que practicaba los sacrificios humanos, ese lo llevaban a la muerte también. El que practicaba la hechicería, Levítico 20. El adulterio, tanto el hombre y la mujer que eran sorprendidos en el adulterio, esos tenían que morir apedreados. Y los testigos oculares eran los primeros que tenían que lanzar las piedras sobre ellos para que murieran apedreados. El hombre y la mujer morían. No había remisión para ellos. El bestialismo, el homosexualismo, el incesto, la violación, la fornicación, todos estos pecados y otros que están prescritos en el Pentateuco, eran pecados al que se le aplicaba la pena capital. No tenía remisión, repito. Y todo pecado, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Todos nacimos pecadores, porque el pecado fue imputado aquí en nuestra carne, en nuestros genes, en nuestra estructura física, por Adán, que fue el primero que pecó. Así que una persona, aunque nunca pecare, es pecador. Porque una persona no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador.
Y entonces eso es una herencia que se tiene de Adán. En el capítulo 5 de Romanos, vamos al capítulo 5 de Romanos, para que entendamos un poco. Ya esto lo hemos estudiado en la carta, cuando estudiamos la carta de los Romanos, pero vale la pena repasarlo siempre, porque así podemos tener una mejor entendimiento de lo que decimos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y tras el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Entonces, el asunto del pecado es algo muy serio para Dios, que habita en santidad. El único ser humano que ha sido limpio y sin esa herencia pecaminosa fue el Señor Jesucristo, porque Él no era hijo de Adán, Él era hijo de Dios. Entonces, el propósito es que entendamos o que sepamos acerca de lo que era la ley o el gobierno de Dios para el pueblo de Israel, que Dios quiso llevarlos a alcanzar esa promesa que estaba marcada para ser manifestada en el tiempo postrero, que consistía en la redención que Cristo traería a ellos, pero las debilidades de la carne de ellos no los dejó alcanzar. Ellos despreciaron la ley, la cambiaron, la tergiversaron. Ya ustedes en el tiempo de Cristo nos podemos dar cuenta de cómo todo ese sistema lo habían vuelto como dijo el Señor, mi casa, casa de oración, y ustedes la volvieron una cueva de ladrones. Así que eso se degeneró totalmente desde muy temprano, inclusive desde el tiempo de los jueces. Y cuando vino el Señor, no lo recibieron. No lo recibieron. Por eso, como no lo recibieron, a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Entonces, por eso entramos nosotros los gentiles. Como ellos no lo recibieron, entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autorización, una gracia mayor, un designio divino mucho mejor, un privilegio. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a redimirlos a ellos, pero ellos lo rechazaron. Entonces, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Qué grande es el Señor. Los designios, propósitos y pensamientos de Dios que se desenvuelven en el tiempo son gloriosos para los creyentes, para los que nos hemos acercado a Él, para los que vivimos en Él. Gloria al Señor. Para los que tenemos la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Qué lindo. Gloria al Señor. Entonces, este sistema de sacrificios por el pecado o por las ofensas que no fueran violentas o no eran inmundas, Dios estableció que el penitente trajera un cordero o una cordera o una cabrita, según lo especificaba la ley y según la ofensa también. Y si el pecador era tan pobre que no tenía para comprar un cordero, una cordera o una cabra, entonces podía traer 2 tortolitas que las podía cazar en el campo, o 2 palomillos que los podía cazar en el campo para la expiación. Y si aún era tan pobre, si aún era tan difícil cazar un animalito, entonces podía traer una décima de flor de harina
harina muy fina, una décima del efa de la medida de la flor de harina, tipo de Cristo como lo miramos en el sacrificio, en el presente, en la oración. Gloria al Señor. Se lo traía al sacerdote. El sacerdote sabía lo que tenía que hacer con esos ingredientes, sabía el rito, sabía la ceremonia. Entonces hacía que el pecador confesara su pecado. Siempre es importante acordarnos de eso, que para poder obtener el perdón de nuestros pecados, tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. Tenemos que arrodillarnos y decir, pequé y de nada me aprovechó. Pequé y de nada me aprovechó. No me sirve lo que hice. Y entonces recibir el perdón de ese pecado por la invocación del nombre de Jesucristo, como dice Hechos 10, de este dan testimonio los profetas, que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de sus pecados por la invocación de su nombre, el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, el penitente traía su ofrenda del animalito, confesaba el pecado. El pecado no se confiesa a los hombres, se confiesa a Dios, quien es el que es ofendido con nuestros pecados. Y hacía que el pecador pusiera su mano sobre la cabeza de ese animalito. Cuando confesaba su pecado, ponía la mano sobre la cabeza y ese pecado era transmitido a ese animalito, y la inocencia de ese animalito era transmitida al pecador. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El animalito pasaba su inocencia. Y la víctima, entonces, el animalito era un sustituto que llevaba el pecado, y por eso era tratado según los méritos del pecador. Los méritos del pecador era la muerte. Y entonces por eso el animalito era llevado al sacrificio como sustituto para Dios en lo que se refiere al pecado que la ley prescribía o que la ley permitía, en la que se llevara un corderito, o que autorizaba la expiación. Alabanzas al Señor. La víctima, el animalito, iba a la muerte, y cuando la ceremonia o el rito, el sacerdote lo llevaba a cabo, y sabía que Dios había sido satisfecho, la justicia de Dios había sido satisfecha, y había sido recibido ese sacrificio de ese animalito, porque lo había traído como la ley lo prescribía. Entonces rociaba con un hisopo, rociaba al pecador y lo declaraba limpio, lo declaraba perdonado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces fíjese, el sacerdote declaraba limpio y el animalito se consumía en el altar del sacrificio. Y ese pecador, ya perdonado, expiado, tenía que estar seguro que su pecado había sido perdonado. El israelita que no hubiera estado seguro de que su pecado hubiera sido perdonado, pues tenía que llevar en la consecuencia de su pecado.
El israelita tenía que estar seguro que la ofrenda que había traído había satisfecho la justicia y la santidad de Dios y que por lo tanto él era declarado inocente o visto mejor, no declarado sino visto inocente por la justicia divina, que su pecado había sido perdonado. Como dice el salmista en el Salmo 51, la dicha del perdón. Bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado y su transgresión ha sido borrada. Aleluya. Alabanza. Entonces es lo mismo, nos muestra que a Cristo. Esto nos lleva a Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando el creyente, cuando ha venido a los pies de Cristo, cuando se convence que Jesucristo llevó sus pecados en la cruz del Calvario y confiesa sus pecados y pide perdón y recibe el perdón en el nombre de Jesucristo, usualmente en el bautismo. Ese hermano, ese creyente, ese que recibe el perdón, tiene que estar convencido. No le puede quedar ninguna duda que su pecado ha sido perdonado porque la justicia de Dios y la santidad de Dios fue satisfecha en la obra de Cristo en el Calvario o el sacrificio en el Calvario. Como decíamos la otra vez, la alegría de Jesucristo es que Él había hecho la voluntad de Dios y que Dios estaba satisfecho con lo que había hecho. Y ahora vería el linaje. Gloria al Señor. Toda la demanda de la justicia divina al pecador lo había tomado esa víctima sin tacha alguna que representaba a Cristo o que apuntaba a Cristo, de manera que Dios está satisfecho y el pecado perdonado para siempre. Por eso cuando un hermano duda del perdón o duda de la capacidad del sacrificio de Cristo de perdonar y el problema no es de Dios. Dios está dispuesto a perdonar siempre. El problema es del hombre. Porque el hombre se arrepiente y viene donde el Señor y Dios lo perdona y entonces se vuelve al pecado y vuelve a donde el Señor y se arrepiente y Dios lo perdona y vuelve. Pero la cuarta vez ya no llora. La cuarta vez ya se arrodilla. Perdóname, Señor. Ya no siente, ya no tiene convicción. Ya es insensible al pecado. Lo cogió el pecado y lo volvió insensible. Y un día no vuelve. Ya no vuelve más a pedir perdón. Y ya quedó engarzado otra vez en los lazos de Satanás y el pecado. Le pasa lo que le pasó al cuervo del diluvio. Cuando encontró bastante carne, bastante carroña, no volvió al arca. No volvió porque tenía suficiente. Se le olvidó de dónde o en dónde había sido salvo. Así le pasa a muchos creyentes. No es de Dios. Dios lo va a perdonar todas las veces que venga. Pero el problema es suyo porque va a haber un momento en que no quiere venir y no va a volver más. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia y no han vuelto más a pedirle perdón a Dios? No tienen conciencia de pecado, están felices en el mundo y por ende están fuera de la cobertura celestial. Es tiempo de entender, Por eso cuando uno es perdonado, cuando uno viene a Cristo, entonces viene para cambiar, viene para ser una nueva criatura, viene para ser de Jesucristo, viene para odiar el pecado, para amar a Jesucristo, para ser rociado con su sangre.
para apartarse del mundo y encaminar sus pies a la obediencia a Cristo. Aleluya. Esa es la gracia salvadora, de que el hombre puede entender que puede ser transformado. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en sus nombres, los autorizó, le dio potestad, le dio permiso de que sean hechos hijos de Dios. Después del bautismo, después del perdón de los pecados, usted tiene que comenzar a dar los pasos para ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. ¿Y qué es lo que hace al hombre hijo de Dios? La palabra, engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso el cristiano tiene que seguir abundando en la palabra, oyendo, estudiando, creyendo, hasta, ojalá se pudiera uno poner este libro en la cabeza todo, tuviera uno la capacidad de absorber esta palabra linda de Dios. Pero mientras tanto, el Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias, como dice el Salmo 103, en virtud de que el pecado fue expiado. Y no solamente los pecados de la vida, sino el pecado de la imposición de Adán, que es el que engendra la muerte, porque la muerte entró por el pecado de Adán, como lo leímos en Romanos 5. Ese pecado que estaba en nosotros, que nos llevaba cautivo, ese lo quitó el Señor de medio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digo Juan el Bautista, hablando de Jesucristo. Él quitó el pecado y los pecados de la vida para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Alabanzas al Señor. Bueno, se fue el tiempo. Gloria al Señor. Esto es muy lindo para hablar. Esto es hermoso. Seguro que sí, mi querido hermano. Esto es hermoso. Así que gracias a Dios por poder entender un poco acerca de este sistema de sacrificios, por qué se hacían y en qué se aplicaban, por la gracia del Señor. Y luego vamos a estudiar un poquito acerca de los sacrificios que venían por la culpa, es decir, para borrar la culpa, para borrar el expediente, mejor dicho. Y bueno, conforme Dios nos vaya enseñando, así mismo estaremos compartiendo con ustedes. Este viernes no vamos a tener culto porque es la Nochebuena, como se llama, y las tradiciones familiares, pues se están todos preparando para tener la cena de Nochebuena, y todos están ocupados en eso, y bueno, eso está bien, estar con la familia está bien. Entonces, pero el domingo, con la ayuda del Señor, no se le olvide que tenemos nuestro servicio de la cena del Señor, la comunión, el pan y el vino, y todos debemos participar del pan y vino, y todo lo debemos hacer bien, discerniendo el cuerpo de Cristo, porque el que come y bebe sin discernir esto que estamos estudiando, el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Así que, hermanos, gracias a Dios por esta tarde y gracias a Dios por ustedes. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad de presentar este precioso devocional, Señor, que sea de bendición y que sea de reflexión a todo el que lo oye, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos, gloria al Señor. El Señor me los bendiga ricamente
y nos vemos esta semana. Gloria al Señor. Amén.